en esta hora, Dios, pedimos, Señor, en la vida de nuestro hermano, Señor, papá de nuestra hermana Nelly, Dios, Padre eterno, Dios, toma el control, Padre, desde ya te damos gracias, Señor, por esos diagnósticos que saldrán bien. Lo ponemos en tus manos, Señor Padre, y cancelamos toda cosa, Dios, que quiera dañar su cuerpo. En el nombre de Jesús, que la sangre de Jesús limpie, Dios, Padre Santo, aumenta, Dios, su fe, fortalécelo en estos momentos, Señor Jesús, que todo diagnóstico negativo, Padre, tú lo conviertes, Señor Jesús, en sanidad, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Lo creemos, Padre, te damos la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. Padre, también oramos, Señor Jesús, para que tú ministres en esta hora tu palabra, Dios, Padre, que cada palabra que salga, Señor, de mis labios, Señor Jesús, sea para edificarse en nuestras vidas, Señor Padre, que cada día, Señor, que se acerque, Dios, Padre, tu venida, Señor Jesús, seamos adiestrados, preparados, Señor Jesús, en ese día de retorno, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Crea, hermana Nelly, que todo saldrá bien. Amén. Que Dios le dé las fuerzas. Creemos que puede sentarse. Le damos un saludo donde está nuestro pastor. No sé dónde estará en estos momentos, pero ya estará el día de, creo que pronto. Mañana creo que está por aquí, o hoy en la noche, me parece. Así que me alegra de poderles mirar, me alegra de poder estar en esta noche, de tener el privilegio de compartir palabra. Para mí es un honor, siempre es un honor poder hablar de Dios. Amén. A los hijos de Dios, a los que han sido redimidos. Amén, gloria a Dios. Y hay un tema que siempre a mí me gusta compartir y es el tema del desierto. He titulado el tema de desierto es un lugar de bendición. Amén. Quiero que hable la escritura en Éxodo 5:1. Y le voy a estar leyendo algunos versículos también. Éxodo 5:1, si me puede ayudar y proyectarlos aquí atrás. Éxodo 5:1, vamos a estar en Éxodo ahora. Éxodo 5:1 dice: y después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Amén. Uno más. Éxodo 7:16 dice: y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja a ir mi pueblo para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora, dice, no has querido oír. Otra versión dice escuchar. Y un versículo más, Éxodo 8:1 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Amén. Vamos a mirar cuál es el propósito de Dios de los desiertos. ¿Cuántos de ustedes, no me levante su mano, pero han pasado por desiertos en su vida? Yo he pasado por muchos desiertos bien difíciles, como muchos han pasado, gracias hermano, desiertos. Pero ¿sabe qué? Los desiertos son para moldear nuestras vidas. Amén. No es para que nosotros nos quedemos allí. Mira, hay dos clases de personas que deciden quedarse en el desierto. Y en esta noche vamos a mirar algunos, fueron millones, que decidieron quedarse en el desierto. Pero hubieron dos, Josué y Caleb, que rehusaron a esa palabra de quedarse en el desierto, y ellos sí entraron con la generación de nueva a la tierra prometida. Amén. Así que en los desiertos, amados, es el lugar de entrenamiento. No es un lugar que Dios ha hecho para dañar su vida, para maltratarnos, nada de eso. El desierto es para hacernos fuerte, para moldearnos, para sacar la persona que somos. Amén. ¿Cuál es el propósito de Dios? Vamos a mirar. Dios invitó a su pueblo a una fiesta. Diga, a una fiesta. Así como Dios está preparándonos ahorita para esa fiesta de las bodas, así estamos ahorita. Estamos en ese desierto. El desierto
se conoce como el mundo también, como Egipto se conoce también como el mundo. Así que Dios nos prepara para esas bodas. Él iba a sacar para que se gozaran, para que se divirtieran. Amén. Dijo, deja sacar a mi pueblo. Y usted sabe la historia, no la voy a leer toda, pero usted sabe que Faraón se rehusó y le decía, bueno, sale tú con tus hombres y allá hagan fiesta. Dijo, no, tenemos que salir todos, porque el enemigo así trabaja. Dice, no, puedes ir solamente tú, o le dice a la esposa, vete tú a la iglesia, o viceversa, o vete tú a la iglesia. Y el enemigo así trabaja. Pero Dios quiere que la familia esté completa, amén, dando fiesta, así como ustedes han decidido hoy estar aquí en este lugar, dándole una fiesta a Dios, aprendiendo. Afuera ahorita está terrible afuera, hermanos, en este momento está bien terrible afuera, así que usted ha escogido el mejor tiempo, amén. Así que ellos en Egipto servían los propósitos del faraón. Recuerde que estaban como esclavos construyendo esas pirámides y les aumentaban el trabajo. Así que ellos a él los sacaría para que le sirvieran a él. Por eso que Dios quería sacarlos de la esclavitud, así como Dios quiere sacarnos ahorita de la esclavitud de este mundo y prepararnos para el día de su venida. Amén. Dice que Dios sacó a su pueblo con una promesa gloriosa para introducirlos en esa tierra de bendición de donde fluía leche y miel. Usted no se ha imaginado cómo será la nueva Jerusalén. Yo me imagino, Apocalipsis lo narra en algunas partes, pero puede imaginarse, dice que descenderá una nueva Jerusalén, un nuevo mundo, no sé, una nueva Jerusalén, una nueva ciudad. Y no se ha hecho usted una pregunta, ¿qué es lo que usted y yo haremos en el cielo? No se ha hecho esa pregunta. Yo me la he hecho bastantes veces. Hay un versículo, dice que adoraremos día y noche, puede imaginarse. Y aquí hay muchos hermanos que les encanta adorar, sí. Nos gusta adorar. Imagínense adorar. Pero hay muchas cosas, amados hermanos, que podemos hablar de ahí, pero no vamos a hablar de eso. Pero sí me hago esas preguntas, ¿qué haremos? Otras versiones o otros versículos dice que gobernaremos sobre naciones. O sea, que algo estaremos haciendo, pero no nos vamos a estar relajando siempre, ¿verdad? Como muchos dicen, aquí hay un paraíso eterno. Nunca fue el propósito de Dios matarlos o maltratarlos en el desierto. Jamás ha sido esa la intención de Dios. El propósito de Dios era, diga conmigo, bendecirlos. Bendecirlos para probar sus corazones de qué estaban hechos. ¿No le parece algo como que ahorita estamos pasando como en ese desierto? Tenemos que saber, y Dios nos va a probar nuestros corazones, Dios va a probar nuestras intenciones para eliminar todo aquello, todo vestigio que se ha querido pegar del mundo a nuestras vidas o a nuestra familia. Continuamos, mire lo que dice Deuteronomio 8, 11 al 18. Puede ponérmelo si me lo puede poner. Deuteronomio 8, del 11 al 18, dice así. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas, dice, y que habites en ellas, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieres se aumente. Versículo 14. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde dice no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Versículo 16. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, dice, afligiéndote y probándote para que a la postre hacerte bien.
Dice, y digas en tu corazón, mi poder y mi fuerza de mi mano me ha traído a esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. ¿Cuántas personas usted conoce que Dios los ha bendecido con trabajos, que oraban y pedían oración por trabajo y Dios les dio un trabajo y ya no están aquí? Se desaparecieron. Yo conozco muchas personas así. Mire lo que dice el versículo 11, que nos cuidáramos de no olvidarnos de nuestro Dios. Muchos viajamos de hace 2,000, 2,500 millas hacia el lugar de la promesa aquí en este país, y a muchos se les ha olvidado y se han olvidado de todo, de dónde Dios nos sacó, de su familia, y se han olvidado, amados hermanos, muchas personas que sirvieron al Señor, y este mundo los ha agarrado de tal manera que ya no están sirviendo, ya no están adorando, ya no están haciendo nada. Y no, mire, cuando yo leía estos versículos me tocaba el corazón, y es algo de que muchos de nosotros vivimos en este mundo. Mire, en esta nación y en muchas naciones es peligroso caer en el acomodamiento. Es peligroso, amados, que podamos caer y decir, con mis fuerzas yo hice este negocio, con mis fuerzas, con mi mente empecé yo y hice estas cosas, cuando es la mano de Dios. Dice el versículo 18, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él, dice, da el poder para hacer las riquezas. Amén. No nosotros. Es Dios el que nos da el poder de hacer esas riquezas. Miren qué interesante. ¿Cómo lo sacó Dios? Dice que lo sacó con brazo fuerte y poderoso. Quiero que leamos Éxodo 12:35. Éxodo 12:35. Dice así. 12:35. Estamos ahí. Lo sacó con riquezas, lo sacó con alhajas de plata, de oro y vestidos. Dice así, versículo 35. Los hijos de Israel hicieron también conforme al mandato de Moisés y pidieron a los egipcios objetos de plata, objetos de oro y vestidos. O sea que ellos no salieron de Egipto, amados, pobres. Ellos salieron millonarios. Dice que los egipcios dijeron, aquí está todo nuestro oro, pero váyanse, porque habían pasado unas 10 plagas. Y les dieron todo, mire, estaban como adormecidos. Les dieron todo, hermanos, todo, oveja, ganado. Se fueron con salud, entre 2,5 millones de israelitas, no había ningún enfermo, salieron con ovejas, salieron con muchísimo ganado. Los egipcios le dieron todo para que se fuera, pero lo que me da a mí y me sorprende que después reaccionaron y dijeron, ¿en qué pasó acá? Como que los durmieron, amado. Dios los durmió y le entregaron todo, y después se fueron tras de ellos a seguirlos para quitarle todo lo que habían dado. Pero usted sabe la historia, que Dios no lo permitió. Amén. Y Dios no va a permitir, amados, también que Dios nos toque, que el enemigo nos toque. Cuando usted y yo salimos del mundo, ya somos propiedad de Él, y aunque el enemigo se quiera levantar, amados, con toda su artimaña, Dios no va a permitir que usted y yo suframos. Amén. Sí van a llegar las pruebas, eso sí téngalo por seguro. Sí va a haber desierto, téngalo por seguro, pero con la mano de Dios saldremos de ellos. Amén. Gloria a Dios. Déselo fuerte, si se lo va a dar fuerte, déselo fuerte. Lo que Dios hizo en el desierto, en Éxodo 13:17, dice así: cuando el faraón dejó ir al pueblo, Dios, dice, no
dice, lo guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque era más corto. Porque dijo Jehová, no sea que al enfrentarse con la guerra, el pueblo cambie de parecer y se vuelva a Egipto. ¿Sabe qué me dice este versículo? Que Dios va a permitir ciertas cosas que pasen en nuestra vida. ¿Sabe qué decía? La trayectoria para llegar a la tierra prometida, ¿sabe que eran 15 días? Y se hicieron 40 años. Y aquí está la razón, porque dice que si se iban por el camino corto y se enfrentaban a los enemigos, podían regresarse. Así que esto me indica algo, de que Dios vamos a pasar un proceso mientras estamos en el desierto para madurar. Amén. Y cuando se levante el enemigo, usted, amado hermano, va a venir enfermedad, va a venir cosas bien difíciles en su vida, pero su fe estará tan firme que usted no regresa hacia atrás. No regresa. Y sabe que a muchos, a mí me da pesar esto a mí, a muchas personas que son bebés en el Evangelio, les presentan el Evangelio suave y le dice, venga aquí a Cristo Jesús, se le van a acabar todos sus problemas, se le van a acabar enfermedades y todo. Y cuando le llegan los problemas, ellos dicen, bueno, si antes no me enfermaba, antes tenía hasta más dinero, y se ponen a argumentar. Y muchos de ellos se van porque no echaron raíces. Se retiran del Evangelio murmurando porque no echaron raíces. Tenemos que echar raíces en la palabra de Dios, amados. Y nada nos moverá, porque estaremos seguros de que llegaremos a esa tierra prometida. Amén. Y que este desierto solamente es un pasar nada más. Los desiertos son un pasar. Estamos de pasadas. Amén. Así que el Evangelio, dice la Biblia en Apocalipsis, que es de valientes. Amén. Es de guerreros, no es de cobardes. Amén. Es de valientes. Así que lo guiaba, dice, por la noche una columna, lo guardaba del frío, y una columna de fuego en la noche. En el día también los protegía del calor del sol. Imagínense todo esto que pasaban. Miramos la protección de Dios sobre el pueblo de Israel. Así nos cuida el Señor a nosotros en estos momentos. Usted mira tanto caos en todo el mundo. Es increíble la cantidad de guerras que están acumulándose, y cada vez se oyen rumores de guerra y que va a reventar una guerra. Pero déjeme decirle que de todo eso Dios nos librará. Amén. Tiene que creerlo, hermanos. Aquí no hay otra opción. Aquí Dios nos librará y nos cuidará. Así que los hizo pasar por el medio del mar Rojo en seco. Dice que ahogó a los egipcios y a sus caballos, y también endulzó las amargas aguas de Mara. En Éxodos 15, 25 dice así: Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol. Cuando él arrojó el árbol dentro de las aguas se volvieron dulces, y allí dio el pueblo, dice, leyes y decretos, y dice, y allí lo probó. Habrá momentos, amados, que Dios nos probará de qué está hecha nuestra fe. ¿Sabe? Una de las cosas que siempre me llama la atención es cuando Pablo estaba en la cárcel. Y dice que estaba en ese calabozo. Era un calabozo, no de las cárceles como las que hay ahorita, que hasta televisión y celulares tienen. No, estoy hablando de calabozos a lo más profundo allá, y dice que estaba alabando a Dios, porque Dios nos va a probar. Alababan a Dios, y los guardias, no me imagino qué pensarían, cómo es que estos están alabando en medio de la adversidad. ¿Sabe por qué razón? Porque Pablo ya no se miraba a él en la cárcel, él ya se miraba afuera. Esa era la diferencia. Entonces, cuando nosotros estamos pasando una dificultad, usted mire que usted ya salió de ese desierto. Así tiene que ser. Amén. Déselo fuerte. Porque
Si no, hermanos, se va a quedar, nos vamos a quedar en ese desierto y nos ahogaremos así como los egipcios quedaron en ese mar. Nos ahogaremos, pero si usted empieza a adorar, empieza a alabar a Dios, amados, que el propósito es de que Dios nos saca de la esclavitud para adorarle, para hacerle fiesta. Amén. Mire, yo le voy a recomendar algo. Tal vez le ayuda esto. Cuando se miren problemas bien difíciles, alabe a Dios, ponga alabanzas. Siempre, en el carro, en su casa. ¿Sabe por qué razón? El enemigo no soporta. ¿Sabe que el enemigo cuando llegan las pruebas quiere verlo derrotado, quiere verle llorar, quiere verlo deprimido, quiere verlo que se quite la vida, no le dé la oportunidad al enemigo. Ponga alabanzas, adore a Dios y el enemigo se va a sorprender. ¿Y sabe qué va a pasar? Lo va a dejar porque no puede hacer nada con un adorador. Amén, no podrá hacer nada. Dice, igual que Pablo, adoraba en medio de la dificultad y adoraba. Y sabe, también cuando Esteban fue apedreado y dice que lo dejaron como medio muerto y él miraba hacia el cielo y tenía el rostro como alegre, dice la Biblia. Él miraba hacia arriba, hacia el cielo. Entonces, cuando miramos el problema hacia abajo, nos vamos a ver que no tiene salida, pero cuando miramos hacia el cielo, hacia Dios, vamos a ver la luz y vamos a saber de que ya vamos a salir de esas. Así que no se preocupen, esta noche estoy aquí para decirle que Dios nos sacará de cualquier desierto. Amén. Y eso que sí, tal vez dice, yo no conozco el desierto, yo nunca he pasado esto. Bueno, prepárese entonces. Lo hizo pasar, dice, en medio del mar rojo. Los hizo llover pan del cielo. Éxodo 16, versículo 4 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo haré llover para vosotros pan del cielo. Qué rico, ¿verdad? El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día, así lo pondré a prueba si anda en mi ley o no. Todo lo hizo Dios por ellos. En el desierto fue para bendecirlos. Amén. Lo que Dios esperaba del pueblo que hiciera. ¿Qué creen que Dios esperaba que el pueblo hiciera? Mire, todo lo que está escrito en la Biblia es para una enseñanza. Y cuando veo esta historia y muchas historias, es prácticamente nosotros. Yo me miro en ese pueblo, muchos de nosotros, y más adelante vamos a ver por qué somos nosotros también. Mire lo que Dios esperaba para su pueblo, que le hiciera fiesta. Amén. Fiesta en el desierto. ¿Por qué fiesta en el desierto? Y no el desierto era árido y no había agua y no había... Porque ¿sabe qué? Porque en el desierto Dios iba a proveerles el agua, la sombra, y los iba a guardar de noche, de serpientes, de escorpiones. Así es Dios con nosotros. Dice, esperaba que le adoraran todos, a Él solamente. Dios esperaba que fueran agradecidos. Muchas personas han sido sanadas y no están aquí. Muchas personas han sido sanados de cánceres y no están aquí, no están agradecidos. Dios quiere que nosotros seamos agradecidos, que dé testimonio. Mire, si Dios los sanó, dé testimonio, no se quede callado. ¿Sabe por qué? Eso ayuda a nosotros para que la fe crezca. Amén. Esperaba a Dios también que dependieran de Él. Y eso es lo que pasa cuando pasamos en los desiertos. Dios nos va a llevar a un punto de que nos va a meter en ese desierto para que nosotros dependemos totalmente de Él. Amén. Y decir, hasta aquí, Señor, yo no puedo, hoy te busco, y dependemos de Él. También los esperaba de su pueblo que fueran obedientes. Amén. Obedientes. No se le hace esta lista como que ya escuché eso varias veces. También Dios espera de su pueblo que le sirvan solamente a Él. Decía
que no podemos servir a dos señores. O servimos al enemigo o servimos a Dios. Usted decide a quién servir. Pero ¿sabe qué dice que la Biblia? Que nosotros hemos nacido para servir. Amén. Tenemos que servir. Involúcrese en cualquier parte del ministerio. Yo siempre se lo voy a decir las veces que me toque estar aquí. Involúcrese en cualquier parte del ministerio a servir. Dios usa a las personas. Dios nos guarda, amados, pero tenemos que servirle en algo a Él. Amén. Piense, y tal vez dirá usted, pero yo no tengo ninguna habilidad. Créame lo que sí. Si usted pregunta, lo van a poner en un lugar. Lo que espera Dios en nuestra vida es que nosotros guardemos sus ordenanzas y sus estatutos. Recuerde lo que decía la palabra de Dios al principio. Quiero llevarte al principio. Dice, dile Jehová, el Dios de los hebreos, dice, me ha enviado a ti. Estoy leyendo Éxodo 7:16. No es ese. Aquí estoy en Deuteronomio. Deuteronomio 8 dice, cuídate no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo ordeno hoy. No es opción, es una orden. Y por último, Dios los esperaba de su pueblo que confiaran en Él. ¿Cuántos confían en Dios? Pero realmente confiamos en Él. Dios nos va a meter en ese desierto entonces. Ahora, ¿qué encontró Dios en el corazón del pueblo? Y esto quería llegar. ¿Qué cree que el pueblo hizo? Usted piensa, bueno, usted ha leído Moisés, ha leído Éxodos, perdón. ¿Qué cree que el pueblo hizo? ¿Buscó a Dios o no? Vamos a ver lo que dice Éxodos 32:6, ahí adelantito. Éxodos 32:6. Mire lo que hicieron estos. Al día siguiente madrugaron, ofrecieron holocaustos y trajeron sacrificios de paz. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó para divertirse. Pero si usted lee el versículo 32, capítulo 32, el pueblo se hizo un becerro de oro. Y dice, como se fue Moisés a buscarlas, usted sabe que subió hacia la montaña y como nunca regresaba, Moisés dice que ellos, con todo el oro que los egipcios le habían dado al pueblo, se construyeron un becerro de oro. Y empezaron, y dice que hicieron una fiesta a beber y se levantó para divertirse. Pero usted sabe la historia, lo que les pasó cuando Moisés llegó. Dice que murieron mucho. Poco después de haber sido liberados, querían regresar a Egipto. Preferían servir en Egipto. Preferían estar en la esclavitud. No se le hace como muchos de nosotros. Cuando Dios nos ha sacado y nos ha introducido en la verdad, y muchos se han regresado a Egipto. Miren, en la pandemia se regresaron muchos que ya ahorita ya no están. Del 19, ya pasaron muchos años y todavía están pensando regresar. Creo que va a llegar otra pandemia y ya no van a regresar, ¿verdad? Ya a saber qué pasó. Muchos, amados hermanos, no hicieron raíces. Y bueno, yo creo que fue la perfecta excusa. O sea que todavía están en la pandemia, todavía están quizás afligidos. Por eso ya no los vemos por aquí. Dice, ¿por qué razón estaban frente al Mar Rojo y el faraón venía sobre ellos? Éxodo 14:12. Dice así, mire, este es bien interesante. Éxodo 14:12 dice, ¿no es esto que te hablamos en Egipto diciendo, mire, es que esto está bien interesante, déjanos solos para que sirvamos a los egipcios? Mejor nos habría sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Eso selló su derrota en estas personas. En haber dicho, mire, esto es bien importante. Si usted en algún día
usted levantó algo en contra de su vida, de su generación, de su hijo, de sus nietos, pídale perdón a Dios. Porque con lo que nosotros hablamos, y eso llega a nuestras vidas. Eso lo tengo bien comprobado. Mejor muérdase su lengua, pero no maldiga su generación y sus retoños, nietos o lo que sea, hijos, familia. Porque mire lo que le pasó a estos hombres. Dice que mejor nos habría sido servir a los egipcios que morir en el desierto. ¿Y qué sucedió? Ahí se quedaron. Se dedicaron a murmurar siempre. Todo el tiempo venían murmurando que habemos de beber. Vivían suspirando por las obras que comían en Egipto. Éxodo 16, 3 dice: los hijos de Israel le decían: ojalá Jehová nos hubiera hecho morir en la tierra de Egipto. Imagínense lo que estaban diciendo. Cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne. Eso era mentira, hermanos. Los esclavos no comían eso. Dice, cuando comíamos hasta saciarnos. Recuerde que el faraón dice que les duplicó el trabajo. ¿Usted cree que les quedaba tiempo de saciarse, de comer? No. Dice, nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Puede imaginarse. Mire, la murmuración nos deja al margen de la bendición. No murmuremos de lo que los demás tienen. Hay muchos que, había un salmista, Asaf creo que se llama, que miraba hacia la prosperidad de cierta persona y dice que miraba con lo que tenía, que se saciaban y no servían a Dios, y tenían y no servían a Dios, ¿no? Y bueno, dice, pero al final de ese versículo, estoy parafraseando, dice, pero no tenían a Dios. Amados, tenemos que ser conforme con lo que tengamos nosotros, porque lo que nos espera, amados, en la vida venidera o en ese cielo, en esa tierra, es lo verdadero. Lo que no se ve es lo que es lo verdadero. Y lo que se posee aquí en la tierra, eso quedará aquí en la tierra, amados. ¿Ha visto los muertitos? Los pantalones que les ponen son como bolsas de mentira. Ahí no se lleva, hermanos, ahí solo los egipcios que se llevaron el oro y ahí están en esas tumbas, en esas pirámides allá abajo. Hasta los esclavos que tenían han encontrado ahí en algunas tumbas. Pero cuando nos vamos de aquí, así como llegamos a este mundo, así nos vamos. Así que nosotros, ¿dónde es que debemos acumular tesoros? Dice la Biblia, en el cielo. Amén. Allí, en lo verdadero, en lo que no se mira, pero allí está. Vivían suspirando de las obras que comían, desobedecían las instrucciones de Dios. Dios les dijo, recojan maná solo para el día, y otros dicen que acumulaban y se podría. No guarden para el día siguiente porque se va a engusanar y va a heder. Éxodo 16, 18 dice así. Lo mismo dice, 16, versículo 18. Dice, lo midieron por comer y dice, y al que recogió mucho no le sobró, y al que recogió poco no le faltó. Cada uno recogió según lo que necesitaba para comer. Versículo 19, y Moisés le dijo, ninguno guarde de esto hasta el día siguiente. Versículo 20, pero no obedecieron a Moisés, sino que algunos guardaron algo para el día siguiente, pero crió gusanos y hedió, y Moisés se enojó contra ellos. Pobre Moisés, pobrecito. Tanto fue que se enojó que solamente, dice en una de esas, se enojó tanto que le golpeó la roca porque el pueblo lo estaba presionando y quedó al margen y no entró a la tierra prometida. Solamente dice que la miró desde lejos y ahí quedó, no se sabe dónde, pero murió en una montaña y ahí quedó. Dice que no entró porque el pueblo lo traía presionando, por todo venía murmurando. Ya Moisés ya estaba hasta aquí de la gente
Y esa vez se enojó. Y usted sabe que la roca representa a Cristo Jesús. Amén. Así que nosotros no debemos de estar murmurando. ¿Qué me falta esto? ¿Qué me falta aquello? No, amados. Es más, denle la gloria a Dios. Del Señor, algo grande va a suceder en mi vida. Y empiece a hablar cosas que realmente, y Dios en su misericordia se lo va a proveer. Si no lo provee, no se preocupe. Amén. Se fabricaron un becerro de oro y lo reconocían como el Dios que había sacado de Egipto, como que lo había sacado de Egipto. ¿Sabe que el ser humano así es? Siempre andamos buscando las cosas místicas. El ser humano siempre anda buscando algo como los paganos a que aferrarse. No podemos nosotros compararnos a lo que el mundo hace, amados. Decídase a servir a Dios de una vez por todas. Decidámonos, y yo me incluyo también. Decidámonos totalmente a servir a Dios. ¿Cuántas personas, imaginen, iba a decir esto, pero hasta hijos de Dios, celebrando cosas que no deben estar celebrando? Decídase de una sola vez. O sirve al enemigo o sirve a Dios, pero tiene que decidirse de una sola vez. Decida servir a Dios. No se mezcle con todas esas cosas, amado. No estoy enojado. Solo dos cosas pueden haber en nuestro corazón: murmuración o queja, alabanza o gratitud a Dios. ¿Qué hay en nuestro corazón? Usted decide si alabanza o gratitud a Dios, o murmuración, si estamos murmurando. ¿Qué sucedió? Un camino corto de 15 días se convirtió en 40 días. ¿Qué nos enseña esto? ¿Fue el propósito de Dios que fueran 40 días? No. Usted decide cómo quiere pasar el desierto. Si está pasando en un desierto en este día, no sé cuántos me estarán viendo, usted decide si se queda todavía en ese desierto otros 20 años más o sale de ese desierto. Usted y yo tenemos la llave para salir de ese desierto. Amén. Nosotros decidimos, si somos obedientes, saldremos rápido de ese desierto. Si hacemos lo que a Dios le agrada, saldremos rápido. Si no, estaremos dando vueltas y vueltas hasta que agarremos, algunos dicen hasta que agarremos el 20. Por ahí he escuchado, hasta que se nos agarremos y digamos: Señor, reconozco que necesito de ti, reconozco, Señor, que yo necesito y quiero depender totalmente de ti. Y entonces Dios allí llega a nuestra vida. La bendición la convirtieron en un castigo. La bendición de llegar y pasar en ese desierto de 15 días, la convirtieron en 40 años. Ellos la convirtieron en un castigo. 40 años dando vueltas, comiendo de ese mismo maná todo el tiempo. La Biblia dice que sabía, parece que era como maní. Los que estudian, era como maní, o sea, era algo rico. 40 años con el mismo vestido. Hermanas, puede imaginarse 40 años con el mismo vestido, 40 años con los mismos zapatos, puede imaginarse. 40 años. No, ¿verdad que no? Yo no comprendo a las hermanas que tienen 10 pares y solo 2 pies, como 100 pies. No se cree, yo también soy así. En la tierra prometida había variedad de comidas, variedad de frutas. Lo vieron. Recuérdese que enviaron a esos espías y dice que las uvas eran grandes. Vieron aquellas frutas que eran grandes. Lo vieron, pero no lo disfrutaron. Muchos, amados, que estamos en este mundo, en este desierto, muchos escuchamos la bendición de Dios, escuchamos de la Nueva Jerusalén, escuchamos de las cosas hermosas que Dios tiene preparadas para nosotros, pero no todos pasarán a disfrutar de eso. ¿Sabían eso? Que muchos ya decidieron en su corazón o han decidido
lo del mundo y ya no han puesto las cosas en las cosas de Dios. Solamente como estos hombres lo miraron, lo escuchan, pero no lo disfrutan o no lo van a disfrutar. En la tierra prometida había vestidos nuevos, había calzado nuevo. Aún siendo desobedientes e infieles, Dios los cuidó, los sustentó y los vistió. ¿Sabe por qué? La misericordia de Dios es grande. Amén. Él siempre continúa siendo fiel, aunque nosotros somos infieles. Dice, Dios sabe de que nosotros un día cambiaremos. Amén. Y confía al Señor, Él va a cambiar, Él va a cambiar. Y yo le doy gracias a Dios que usted está aquí y estamos nosotros aquí, porque Dios va a hacer algo. Amén. Dios quería probar sus corazones, amados, así como Dios quiere probar hoy nuestros corazones. Dios quería que le adoraran, que le sirvieran, que obedecieran, que fueran fieles hacia Él para cuidarlos, para alimentarlos, pero ellos no quisieron. Y muchos en este momento no han querido. Por más, hay personas que están bien duras. Aún la muerte, hermanos, están bien duros. ¿Sabe que yo conocí a un familiar mío, un tío que siempre le evangelizamos? Siempre. Y ya me dijeron que estaba agonizando en sus últimos días y le hablé y me dice, le digo, mira, ya entregaste tu vida a Cristo, porque era de los últimos hermanos. Yo tengo como 11 tíos, casi el equipo de fútbol. Entonces él se crió con nosotros, éramos como primos, hermanos, algo así, porque era el último menor, aunque me llevaba unos años, pero ya era como, lo miraba como un hermano, pero era tío. Y le digo, mira, ya entregaste tu vida a Cristo. Y me dice, sí, ya vino un pastor y oró por mí, entregué mi vida a Cristo. Y dice, sí, sabes que me voy a morir, me quedan 2-3 días. Sí, le digo, ya supe. Y oramos y todo, y él entregó su vida a Cristo. Gracias a Dios, amados hermanos, que entregó su vida a Cristo ya en sus últimos días. Dios no nos prueba, amados, con enfermedad. Grave es esto. Dios no va a enviar una enfermedad para que usted se venga hacia Él. El enemigo es el que causa, y como decía nuestro hermano, nosotros también causamos ciertas cosas en nuestras vidas que va a afectarnos. Dios no prueba con necesidad, con miseria, de ninguna manera va a llegar así. Dios no va a probarnos de esa manera. Si habían candidatos para que Dios enviara sobre ellos cosas malas, estos eran el pueblo de Israel, pero no fue así. Esto nos enseña que aún en medio de nuestra infidelidad y nuestra falta de gratitud, nuestra desobediencia, Dios nos bendice. Dios nos bendice, aún que nosotros seamos así como somos. Como el pueblo de Dios dice que se arrepentía, Señor, ven, nos arrepentimos, y dice que Dios los libraba. Y después pues, como que se les olvidaba y volvían a caer en lo mismo, y Dios otra vez se arrepentían y Dios llegaba. Y es que Dios es misericordioso. Y mientras estemos con vida, amados, tenemos que levantarnos y pedirle perdón a Dios. Amén. Ya no piensen, hermanos, amados, que lo malo que ha ocurrido en nuestra vida viene de Dios, porque Dios dice en su palabra, según Santiago 1:17, que son buenas dádivas y don perfecto. Amén. Leámoslo. Santiago 1:17. Dice así, si me lo puedes poner aquí atrás, o si me lo pueden poner aquí atrás, se lo voy a... Listo, dice así, Santiago 1:17, dice así. Si lo encontró, dígame un fuerte amén, hermanos. Dice así, listos, aquí estamos. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto y desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra
de variación. Lo que los dejó al margen de la tierra de bendición al pueblo de Israel fue su ingratitud, fue su incredulidad y su desobediencia. Y eso es lo que a nosotros en esta noche Dios nos dice, lo que nos va a dejar al margen a nosotros de recibir las bendiciones de Dios es la falta de gratitud, la desobediencia. Eso sí nos va a sacar de las cosas de Dios. Dios no nos refina con dificultades ni con problemas de ninguna manera. Si no fuera así, entonces tendríamos que orar para que Dios nos mande dificultades, enfermedades para ser refinados, pero no es así. Cuando entramos en la tierra de bendición, amados, cuando seamos agradecidos, usted y yo entonces vamos a entrar a las bendiciones. Cuando nosotros seamos agradecidos, cuando haya disposición para servir a Dios. Yo sé que Dios está hablando a muchos de nosotros aquí. Sirvamos a Dios en lo que se pueda, sirvamos a Dios. Mire, esa es la llave para que venga bendición a su familia, a su vida, es el servicio a Dios. No hay otra. Usted y yo hemos nacido para servirle. Sirvámosle a Él de todo corazón. Cuando aprendamos a darle alabanza a Dios en todo tiempo, cuando seamos obedientes a su palabra totalmente, entonces saldremos de ese desierto. Amén. Saldremos y entraremos a la tierra prometida. Mire lo que dice Josué 5, 12, 11 al 12. Josué 5, capítulo 5, del 11 al 12, dice: al día siguiente de la Pascua, en este mismo día, comieron del producto de la tierra, panes sin levadura y espigas tostadas. Y el maná cesó al día siguiente. ¿Puede imaginarse esto? Cuando comenzaron, dice, a comer el fruto de la tierra, los hijos de Israel nunca más tuvieron maná. Más bien ese año ya comieron del producto de la tierra de Canaán. Cuando nosotros decidamos, amados, salir de la esclavitud del mundo y alimentarnos de la palabra de Dios, no nos faltará nada. Empezaremos a disfrutar la plena vida que Dios tiene para nosotros. Amén. Pero tenemos que comer esta palabra siempre, 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 siempre. Y vamos a experimentar lo que Dios tiene para nuestra vida. Tenemos que comer esa palabra y entraremos ya a la tierra prometida, a las bendiciones. ¿Sabe que hay bendiciones en esta tierra? Usted se ha fijado que sí hay bendiciones en esta tierra. Mire, es que Dios es el dueño del oro y la plata. Pero nomás nosotros tenemos que creerle a Dios para salir de la esclavitud financiera, salir de la esclavitud de muchas cosas. Y Dios, cuando llega, nos bendecirá de tal manera. ¿Sabe cuándo nos va a bendecir en nuestras vidas? Cuando aprendamos a despojarnos de la avaricia al dinero. Entonces entraremos a vivir en otro nivel. Porque ya el dinero, es que no es maldición tener riquezas. El problema es que Dios sabe que si usted tiene riqueza, se va de la iglesia. Se va a vacacionar, se va a saber y se desaparece hasta que se lo gasta y viene de nuevo. Dios sabe. Dios conoce nuestro corazón porque Él mira el tiempo, el futuro. Pero si sabe que usted ya se despojó, mi corazón ya se despojó de eso, Dios lo va a bendecir de gran manera. Porque sabe de que ya el dinero ya no va a ser excusa para no estar aquí. Amén. En 15 días podían llegar a esa tierra prometida, pero les tomó 40 años. Hicieron que su prueba se hiciera un castigo. El desierto era la prueba de Dios para ellos, no su voluntad. La voluntad de Dios era la tierra prometida. Nunca la voluntad de Dios es maltratar su vida. Y con esto termino. Póngase de pie. Mire lo que dice Efesios 1:3. Uno de mis
favorito, podríamos decir, o no, no, ¿verdad? No. Es uno de mis versículos que siempre me llama la atención. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Y eso es lo que me llama la atención. Asimismo nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Sabía que antes de que la tierra fuera creada, Dios ya lo había escogido a usted y a mí? Antes de que el universo fuera creado, las estrellas y todo eso que usted mira, usted ya estaba en el corazón de Dios, que íbamos a estar aquí en esta noche, en este tiempo con vida. Ya Él conocía, dice: asimismo nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Pero sabe que este versículo no aplica a todos. Y esto es lo que yo quiero terminar con esto. ¿Cuándo es que este versículo aplica a nuestra vida? Cuando usted y yo aceptamos al Señor en nuestra vida, se hace realidad este versículo. Cuando no, no. Este versículo cobra vida cuando usted dice: Señor, yo te invito a mi hogar, a mi corazón, y se hace realidad este versículo. Porque sí somos hijos, somos creación de Dios, pero no hijos. Hijos solamente son los que dice Juan, los que aceptan a Él, dice que son hijos. Aunque el Señor sí fuimos creados con el soplo de Él, pero para ser verdaderamente hijos es que vengamos a los pies de Él. Y termino con esto. Dios está, amados hermanos, listo para darnos esa prosperidad que usted y yo necesitamos, sea financiera, sea de salud. Él está ahí listo, pero usted y yo estamos listos para recibir esa bendición. Esa es una pregunta. ¿Está usted listo para decir: Señor, yo realmente hasta aquí, yo te entrego mi vida, yo te entrego mi ser, yo de hasta aquí, Señor Jesús? Porque Dios siempre llega a tiempo, amados. Él está listo para bendecir su vida, para que, amados, no nos olvidemos que de Él depende todo lo que nosotros queremos y tenemos que anhelar. Todo depende de Él. Aunque la bendición te haga olvidarte de Él, Él te seguirá amando. Amén. Así que en esta noche yo quiero que allí incline su rostro, cierre sus ojos. Quiero hacer una oración ahí donde está y decirle: Señor, te doy gracias, Señor Jesús, por esos desiertos, Señor Jesús, que he pasado. Y yo no sé cuántos de los que están aquí están pasando un desierto, pero en esta noche el Señor ha hablado en nuestras vidas de que el desierto es temporal. Amén. El desierto es para moldearnos, el desierto es para que nosotros salgamos de ese problema, de esa cosa que hemos caído, no sé, esa cisterna como la que cayó José, donde sus hermanos los lanzaron a esa cisterna, pero de ahí Dios los sacó porque Él ya tenía un propósito. Muchos de ustedes ya tienen un propósito en Dios. Y aunque caigamos como José en esa cisterna hasta lo más fondo, Él nos sacará de allí. Él nos sacará de ese desierto, porque hay propósitos en nuestras vidas. Lo verdadero, amados, está en lo celestial. Lo verdadero, amados, está en servirle a Dios con todo nuestro ser. Lo verdadero está en amarle a Él, en amar y a tratar de hacer sus estatutos. Padre, te damos gracias, Señor Jesús. Te pedimos perdón, Señor Jesús, si hemos murmurado, Dios.
Te pedimos perdón, Dios Padre Santo, Dios, porque no hemos dependido totalmente, Señor, de ti en esta noche. Y te decimos, Dios, te entregamos todo nuestro ser, Padre, nuestra familia, Señor, nuestras finanzas, nuestros negocios, todo lo, Dios, lo que tenemos, Dios, el trabajo. Te damos gracias, Dios, por todo lo que tú nos has dado, Señor Jesús. Gracias, Dios, porque nos levantamos y miramos el firmamento día a día, Dios. Gracias, Dios, por el alimento, Dios. Gracias, Señor Jesús, por nuestros hijos. Los bendecimos, Dios Padre Santo. Bendigo, Dios, a cada familia, Dios, en esta noche, Dios. Multiplícales, aumentales, Dios Padre Santo, Dios, en toda área, Dios. Les bendigo, Dios Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Y si están pasando por un desierto, Dios Padre, dale sabiduría, Dios Padre Santo. Dale fuerza, Dios Padre Santo. Y hazle sentir, Dios, que tu mano está con ellos, Dios Padre Santo. Hazle sentir, Dios Padre Santo, que tú has estado con ellos, Dios Padre Santo. Y ese desierto, Dios, pasará, Dios Padre. Pasará esa enfermedad, pasará ese diagnóstico negativo, pasará, Dios Padre Santo, esos hijos que se han retirado, Dios, pasarán, Dios Padre Santo, Dios. Creemos, Dios Padre, que cada hijo e hija, Dios Padre, que se ha retirado, vienen a servirte, Dios, a ti solamente, Dios. Vienen a darte la gloria, vienen a adorarte, Dios Padre Santo, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, alcanza a nuestros familiares, Dios, aún el más difícil y el más duro, Dios. Tú eres experto, Dios, en quebrar corazones duros, Dios Padre Santo. Tú les das corazones de carne, Dios. Tú les das, Señor, ese corazón suave, Dios Padre. Desde ya, Dios, te damos gracias porque vienen, Señor Jesús, Padre, a servirte, vienen a adorarte, Dios. Gracias, Señor Jesús, por nuestros familiares y amigos, Dios Padre, Señor, que han sido duros.